Amén y amén. Bien, segundo libro de Samuel, capítulo número 11. Nos dice el Señor, hemos leído del verso 14 al verso número 27. Continuando con la enseñanza del viernes anterior, recordará usted que David había hecho algo totalmente opuesto a la voluntad de Dios. Guiado y llevado por su lujuria, había deseado a la mujer de un hombre que era servidor del propio, cuerpo de valientes que tenía David a su cargo, Urías. Urías conformaba el ejército de David, el cual en ese momento se encontraba atacando la ciudad de los amonitas. La Escritura nos narra, de acuerdo a los primeros versículos del capítulo 11, que David en ese año no salió a la guerra, sino que prefirió quedarse en el palacio. Y en una de las tardes, al despertarse, la Escritura también nos informa que este hombre, paseando por su terrado, alcanza a ver a poca distancia a una mujer que se estaba bañando. Esta era, la mujer de Urías, llamada Betsabé. Luego de que este hombre enfoca su corazón en ella, le da rienda suelta a sus pasiones. La manda a llamar y termina prácticamente teniendo relaciones sexuales con la misma. Está bien dejar establecido que David tenía esposas, y no una, sino 5 a su haber. Sin embargo, ante la falta, de prudencia, David incurre en este mal y duerme con la mujer de su prójimo. Usted recordará allá en Levíticos capítulo número 20, verso número 10, que una sola sentencia había para los actos que se denominan como pecados de adulterio. La muerte era la sanción para pecados de esta naturaleza. David, por su parte, usa de mucha astucia a la hora de querer tapar su pecado. ¿Por qué? Porque Betsabé, luego de haber estado con él, Betsabé queda embarazada. Y no podía, de alguna manera, imputarle ese hijo a su marido, por cuanto su marido no estaba, con ella. El marido estaba separado de esta relación por largo tiempo porque estaba sirviendo justamente en la milicia, allá defendiendo la nación de Israel de estos enemigos amonitas. La Escritura narra que David manda llamar a Urías a fin de que éste, al llegar a casa, pudiera dormir con su mujer. Lo usa de manera estratégica esta parte para poder tapar su pecado. Pero Urías, movido por una fidelidad más grande a su rey y a su pueblo, no desciende a su casa, sino que se queda en el palacio y ahí se resguarda, ya que tuvo como mayor, preeminencia el velar a las puertas de la casa de su rey, que al ingresar al descanso de su propio hogar, sabiendo que otros como él estaban en la batalla. David no le queda más que tomar recursos, mucho más, se podría decir, mucho más tajantes, mucho más radicales. David embriaga a Urías y piensa que él, perdiendo su noción, de pronto su sensibilidad de las cosas, habría de descender a su casa, pero tampoco lo logra. David, al ver que no podía tapar su pecado, toma una decisión funesta, es decir, que hace un daño peor que el primero. Por medio de una carta le envía en la misma mano de Urías, le envía a decir al general que le den muerte al portador de esa carta. Y de esa manera, cuando ya usted va conmigo al versículo número 14 en adelante, Urías entrega el documento a Joab, el general del ejército ¿de quién? De Israel. Y Joab, siendo alguien que está a las órdenes de su rey, no hace más que otra cosa que cumplir el deseo del rey. Y envía a Urías donde la batalla estaba mucho más, severa, y Urías termina muriendo. Cuando vamos a los versículos finales, acompáñeme por favor al versículo número 26 del capítulo 11 de Segunda de Samuel.
La Biblia nos dice, oyendo la mujer de Urías, que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Verso 27. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio, dice ahí, a luz un hijo. En la parte final del texto dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Por qué era desagradable? En primera instancia, por el mandamiento. No cometerías o no cometerás adulterio. Vuelvo y repito, David era un hombre casado. Y la sentencia, como le había anunciado allá en Levíticos 20, verso 10, era la muerte. Y no solamente eso. Cuando una persona, mi querido hermano, no sabe guardar su vida, no sabe guardar en este caso su corazón, siendo un hombre fiel, incurre en otras, diríamos, en otras faltas también delante de Dios. Quisiera, por favor, que venga conmigo al capítulo número 5. Acompáñeme, por favor, del libro de los Proverbios. Proverbios capítulo número 5. ¿Lo tiene? Vamos a leer versículo número 15 en adelante. Cuando de pecado de adulterio, sobre todo al hombre, el Señor hace saber lo siguiente. ¿Ya lo tiene? Proverbios capítulo 5, verso número 15. Obviamente este lenguaje es un lenguaje figurado, pero apunta a este aspecto. Dice el Señor, bebe el agua de tu misma cisterna, ¿sí? Y los raudales de tu propio pozo. Obviamente que esta expresión hace alusión, si se lo quiere ver de manera, diríamos así, tajante, ¿sí? O estrictamente basado a letra muerta, se estaría hablando en este caso de proveerse a sí mismo de sus propios medios para poder saciar, en este caso, sí, la sed o las necesidades de agua en su propio hogar. Pero sí, leyendo un poco más adelante, vamos a ver en qué sentido el Señor lo anuncia de esta manera. Vuelvo y leo nuevamente el verso 15. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Verso 16. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Verso número 17. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial. Y mira lo que dice el verso 18. Y por eso es que aducimos que todo esto que se leyó desde el verso 15 tiene mucho que ver con esta parte final. Y dice el verso 18, y alégrate con la mujer. ¿De quién? Ahora, el texto ¿a dónde empuja? Si lo lee desde el verso número 15 hasta, obviamente, el verso número 18. Es decir, si contempla el verso 15 con el contexto que llega hasta el verso número 18. ¿A dónde empuja el texto? A que el hombre, mi querido hermano y hermana, el hombre debe de ser fiel a su mujer y no, por ahí diríamos así, ir derrochando, en este caso, sí, de su potencia con mujeres extrañas. Cuando se habla en el versículo número 15 al decir, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo, dice en el verso 16, se derramarán tus fuentes por la calle. ¿A qué cree usted que se está refiriendo? ¿Qué se le viene a la mente? A los hombres sobre todo. El Señor está hablando en este sentido de manera muy suavizada,
para poder dejar, en este caso, establecido una verdad, sí, dentro del matrimonio. Se refiere, mi amado hermano, específicamente, bueno, aquí estamos en clase de adultos, sí, a la eyaculación que se pueda llegar a tener fuera de las relaciones matrimoniales. Más claro creo que no se puede hablar. Tus fuentes, tus raudales, tu virilidad, tu potencia, tu miembro ha de ser usado exclusivamente. En el verso 18 lo dice ¿con quién? ¿Con quién? Con la mujer de tu juventud. ¿Por qué le dice de tu juventud? Porque se sobreentiende que si ya le hace referencia a que la mujer fue joven, ¿cómo la tiene en ese momento ya? Ya no la tiene tan joven. No quiero usar otro término. Dios, mi amado hermano, sí, da una directriz para que el hombre sea, en este caso, sea santo y sea también leal y fiel con su esposa. David penosamente teniendo por costumbre, ojo, por costumbre, no por mandamiento, teniendo más de una esposa, aun cuando tenía más de una, y hemos recalcado en las enseñanzas pasadas, que una de ellas era de sobremanera grande, o diríamos, sobrepasaba a las otras por su belleza y por su sabiduría. ¿Qué mujer de entre las esposas que tenía si tenía estas cualidades? ¿Quién? Abigail. Pero como también se decía, el ojo nunca se sacia ¿de qué? De ver. Y aun cuando tenía, sin más de una esposa, no se sació con eso. Quería más. ¿Sí? Quería más. Pero, bueno, ahora, mujeres él las podía conseguir. Y como rey podría de pronto haber cogido a cualquier otra esposa. Pero ¿por qué una mujer casada? ¿Por qué necesariamente una mujer que tenía marido? Y para agravar al asunto, sí, luego de que ésta sale embarazada, comete, dice la Escritura, homicidio, asesinato. Fue el autor intelectual para mandar a matar al marido de Betsabé, Urías. Cuando terminamos de leer, por favor, el versículo número, si volvemos, si retomamos, por favor. Segunda de Samuel, capítulo número 11, verso número 27. En la parte final nos dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos ¿de quién? Ahora, yo entiendo y quiero también rescatar esta porción bíblica para poder dejar establecido cuál es la opinión que tiene el Señor y cuál es la opinión que tiene el mundo. Para el mundo, tener muchas mujeres no es motivo, ¿sí?, ni de tristeza, ni mucho menos, ¿sí?, de cobardía. Al contrario, el mundo tiene un concepto con respecto, sí, diríamos así, a la variedad que un hombre puede llegar a tener, en este caso con relaciones entre muchas mujeres. De hecho, en el concepto mundano se establece que mientras más mujeres, más hombre eres. ¿Verdad? Y mientras más tengas, sí, te consideran el más chévere, el más, diríamos, el más gallo en el gallinero. Pero para lo que el mundo es bueno, para Dios es totalmente desagradable. Muchos podrían haber dicho de David, qué chévere David, otra más en la lista. ¿Sí? El barrio puede catalogar lo mismo, tu compañero de trabajo te puede decir, ¿qué fue Joseí? ¿La conquistaste o no la conquistaste a la compañera? Si le dices, claro, a mí no se me pasa ninguna, bueno, eso así quiero ser yo. Para el mundo, sí, este tipo de prácticas no son mal vistas. De hecho, hay muchos que, reconociendo cierto texto de la Biblia, mencionan a su interés. Pero si la Biblia dice que 7 mujeres para cada uno, ¿verdad? Y se prestan de ese texto para poder solapar su sinvergüencería, su pecado. Pero claro, siempre leen el texto, pero nunca leen ¿qué cosa? El contexto de por qué lo dice, ni por qué lo habla. Y es una sentencia de juicio, por cierto.
Amados hermanos, pero para lo que el hombre era algo agradable, la Biblia dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de ¿quién? Ante los ojos de Jehová. Y obviamente ante los ojos de cualquiera que tiene a Jehová también por su Dios. Recuerde esto, si alguien sigue a Dios, todo lo que a Dios le desagrada, a mí también me tiene que desagradar. ¿Me explico? Esto no solamente se trata de la óptica o el criterio de Dios, sino también se trata de mi manera de percibir lo que Dios percibe. Esto se lo aclaro porque bien podría existir de nuestra parte como cristianos tolerancia para ciertos pecados. Y la tolerancia, mi querido hermano, lo que hace simplemente es dar la venia a que otros lo hagan. Muchos dicen, el que calla otorga. Cuando uno va a la Biblia, y acompáñeme por favor al libro de los Salmos, quisiera recordar un texto en el capítulo 1. Verso número 1. Solamente el primer verso voy a leer. Salmo capítulo 1, verso 1. Y mira cómo Dios nos da esta pauta. Bienaventurado el varón, y esto obviamente no solamente implica al hombre, sino a su creación, hombre y mujer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y aquí es donde quiero resaltar el texto, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, si usted lee juiciosamente el texto, mire de qué manera se habla esto de una comunión entre hombres. ¿Por qué digo esto? Cuando hablo de comunión entre hombres, hablo de una participación, de aceptación en el modo de vivir de los demás. Mira lo que dice la Escritura. Desde el verso 1 en su inicio lo leo. Bienaventurado el varón, dice ahí, que no anduvo en qué cosa. Pero el verbo activo es andar, convivir con otros que tienen por naturaleza un consejo malo. Segundo, que no estuvo en camino de qué. Volvemos a lo mismo. El verbo estar ahí está también, mi amado hermano, implícitamente en acción. Estar en camino de pecadores es convivir con ellos. Y tercero dice, ni en silla de escarnecedores se ha. Es decir, que está en ese sentido, teniendo tanta cercanía, que comparte con ellos un lugar donde sentarse. Los creyentes, los que temen a Dios, guardan distancia. Por eso es que el Señor dice, bienaventurado el varón que no anduvo, que no caminó, que no estuvo a la par de lo que ellos, en ese sentido, viven o de lo que ellos hacen y participan. Un creyente puede participar pasivamente en el pecado de otros. ¿De qué manera? Callando. Podemos participar simplemente con una leve sonrisa por un chiste malsano que salió de un entorno, diríamos ahí, de trabajo. Es verdad. De pronto no cuenta el cachito, no cuenta así el colorado. Pero el solo hecho de estar ahí, de no ser edificado y lo que fuera peor, de ni siquiera llamar la atención de lo que se está haciendo, me hace cómplice de este asunto. ¿Me explico? Si a Dios no le agrada, a mí tampoco me debe de agradar. Si Dios no lo aprueba, yo tampoco debo de aprobarlo. Mi querido hermano, cuando retomamos pues, esto nos va a dar la pauta para poder ingresar al capítulo número 12. Una vez detectado que Dios no estuvo de acuerdo con todo lo que David había hecho y teniendo como premisa algo adicional, Dios en todo esto
en todo ese tiempo y en esta actitud y mal comportamiento de David, Dios guardó silencio. Dios guardó con su escogido silencio. Dios guardó con su ungido silencio. Dios guardó, mi amado hermano, sí, con el rey que él había elegido, guardó silencio. Si bien es cierto, Dios camina con aquellos que andan en integridad, pero que por alguna razón se desvían, no significa que Dios esté, diríamos, en la responsabilidad de siempre alertarnos para no caer. Es verdad que en muchas ocasiones Dios bien pudiere de alguna manera salvaguardar anticipadamente a sus hijos. Pero habrá ocasiones en que Él nos dejará por nuestra cuenta para poder ver cómo nosotros nos desempeñamos. ¿Usted acaso no ha podido hacer lo mismo con sus propios pequeños? Se cae una vez, usted de pronto si es sobreprotectora, si se cae el niño, corre a cogerlo, ¿verdad? Lo cogerá en la primera, que se cae en la segunda, pero cuando se está cayendo por 20ª vez, ¿qué hará usted? Déjalo para ver que se levante solo. ¿Por qué? El niño tiene que tiene que aprender. Cuando David iniciaba en su recorrido, diríamos así, de crecimiento espiritual, Dios estaba casi siempre a todo suceso de la vida de David. Y estuvo siempre para protegerlo, para guardarlo, para tirar abajo gigantes, para salvarlo de la mano de Saúl. ¿Se acuerda? Él entraba en un lado, Dios haciendo cosas para que Saúl y su ejército se vayan por otro lado, creando situaciones, creando sucesos. ¿Para qué? Para salvaguardar. Pero llega un momento donde Dios dice, bueno, te he cuidado todo este tiempo, te he dado cobertura, te he dado protección, y siempre aún hasta me he anticipado antes de que tú caigas. Pero ahora ya eres rey. Ahora ya no están los enemigos. Todos los he vencido. Ahora tienes que comenzar a pelear tus propias batallas espirituales. Nunca, mi amado hermano, te confíes en que Dios va a estar anticipadamente guardándote ante cualquier tentación. Dios te da la salida, eso sí, para poder, escaparte del lazo de la tentación. Y recuerda que Dios a David sí le había dado la salida antes de que cometa adulterio. ¿Cuál era la salida? Yo ya lo mencioné en clases anteriores. ¿Qué le había dado? Sí, exactamente eso. ¿Qué le había dado? ¿El tiempo de qué? ¿De ir a dónde? De ir a la guerra. El problema, como se lo mencioné la semana pasada, es que muchos no reconocen la salida. La salida a las tentaciones pueden estar antes de que empiecen, pueden estar en el proceso mismo de la tentación o pueden estar al final de la tentación. Pero de que Dios pone una puerta de salida, la pone. El punto es, ¿qué tan apercibido estamos? ¿Qué tan llenos de conocimiento estamos para poder ver esa salida? Mi amado hermano, David no vio la salida y cayó de cabeza en el adulterio. Ahora bien, todo este tiempo Dios había callado. Por lo menos el niño, como lo dice la Escritura, ya había nacido. Mira lo que dice en el versículo número 27. ¿Qué nos dice el Señor? Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Por lo menos, si queremos ser prácticos, ¿cuánto tiempo le puede dar a usted a Dios que mantuvo silencio por lo que hizo David? Promedio, ¿cuánto? Por lo menos un año. Un año en la que Dios simplemente fue un espectador de todo lo que David hizo. Dios vio cuando David
puso su mirada en Betsabé. Dios estaba mirando cuando David, sí, la tomó, la mandó a llamar y la tomó por mujer. Dios lo vio cuando David luego emborrachaba ¿a quién? A Urías, para que mañosamente vaya y se acueste con su mujer y luego le digan que ese hijo no era del rey, sino que era de ¿quién? De Urías. Dios estuvo presente cuando David escribió una carta para su general diciéndole al portador de esta carta, que era el mismo Urías, me lo matas cuando llegue a la batalla. No por tu mano, ponlo al frente y allá, en lo más recio de la batalla, déjalo solo, que ahí habrá de encontrar la muerte. Él fue el autor, él fue la mano prácticamente quien dio muerte a Urías. Al retorno de todo esto, David, sí, espera todo un año, recuerda esto, y Dios lo estaba mirando para ver en qué momento, así como crecía, diríamos así, el vientre de Betsabé, también crecía el endurecimiento del corazón ¿de quién? De David. ¿Cuántos saben que el pecado, si no se lo, en este caso se lo contiene a tiempo y de alguna manera se lo quita del corazón, el pecado siempre, mi amado hermano, crecerá como el cáncer en medio de un órgano? Contaminará más partes de nuestro cuerpo. Mi querido hermano, si David moría en esa condición, su destino final hubiese sido el rechazo, sí, absoluto por parte de Dios. Ahora, en el verso número 1 del capítulo número 12, Dios, al ver que David no movió ni un solo dedo para buscar ser restaurado, para buscar ser perdonado, Jehová envió a Natán. ¿Cuál era el profeta Natán? El mismo que Dios había usado para decirle a este hombre que por favor, ¿qué cosa? No construyera, ¿qué cosa? El templo. Amén. Jehová envió al profeta Natán a David y obviamente lo hace de una manera muy, como solo Dios lo sabe hacer, sí, de una manera muy sigilosa y muy sabia. Mira lo que va a acontecer. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo, habían dos hombres, es decir, Natán va a entrar frente a la presencia del rey para presentarle un caso, aparentemente un caso, ¿para qué? Para que en este caso David diese de alguna manera su perspectiva o sus juicios sobre ese caso. Este caso bien pudo haber sido algo hipotético, como también algo real. Había dos hombres, le dice Natán a David, en una ciudad. El uno era rico y el otro pobre. Un contraste. El rico, dice el verso 2, tenía numerosas ovejas, obviamente por su condición, y vacas. Verso número 3. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente. Es decir que si esta corderita era como se podría decir una mascota en medio de la familia ¿de quién? De este hombre que era pobre, y esto tenía cierto apego, diríamos, a la forma o el modo de vivir de los israelitas, sobre todo de aquellos que eran de baja condición económica. Era común, así como en la actualidad es común, de pronto ver en un vecino un perrito, un gatito como mascota. ¿Cuántos tienen animalitos en su casa como mascota? ¿Verdad? Muchos hasta duermen en la cama que ustedes duermen. Hay otros que de su plato, ¿verdad?, sacan el alimento y se lo dan en el hociquito, ¿verdad?, a ese animalito. Mi amado hermano, era común que un hombre pobre, sí, se lo viera como mascota con un corderito. Ahora, dice la Biblia, verso número 3, sigo leyendo, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía, a ese corderito, ¿cómo la tenía el pobre? Como a una hija. Verso número 4. Y vino uno de camino
al hombre rico, es decir, el hombre rico recibió una visita, es lo que está diciendo. Vino uno de camino al hombre rico y es decir, el hombre rico, no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar o para prepararle alimento para el caminante que había venido a él. Sino, ¿qué hizo el hombre rico? Que tomó la oveja o el corderito de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Ahora, hasta aquí, ¿usted en qué concepto tiene todo esto? ¿En qué criterio tiene usted hasta ahí la narrativa de Natán para David? Si alguien teniendo mucho, ¿sí?, versus alguien que no tiene nada. Aquel que tiene mucho, en vez de coger de lo suyo, en vez de abrir su propio refrigerador y sacar de pronto de la docena de colas que tiene ahí, sí, va a la casa del pobre y le quita el último vaso con agua. ¿Para qué? Para dar de tomar a una visita ni siquiera del pobre, sino una visita propiamente, de él. Usted diría, qué injusticia. Mi amado hermano, versículo número 5, eso causó, así como usted lo ha analizado, también David hizo lo mismo. Verso 5 dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, es decir, contra el hombre, ¿qué hombre? Contra el rico. Ahora, ¿qué buscaba Natán con esto? ¿Qué buscaba el profeta, mi amado hermano? Recuerda que Dios lo había enviado al profeta Natán. ¿Qué buscaba? Una reacción. Porque el hombre estaba tapado. El pecado enceguece. El pecado endurece. El pecado te hace insensible. Y Dios, por medio de esta, diríamos, parábola, por medio de esta ilustración, quiso en David hacerlo reaccionar. Claro, David nunca se imaginó que esta situación, posiblemente hipotética o real, hablaba de él mismo y su condición. La Biblia menciona en el verso 5 que David reacciona y hace saber a Natán, vive Jehová, es decir, pongo a Dios por testigo, que el que tal hizo esto, ¿qué cosa es? Es digno de muerte. Ahora, la ley, de acuerdo a lo establecido por la ley, cuando alguien tomaba un animal de su prójimo, tenía que resarcirlo, si era vaca, con 5 vacas más. Si era un carnerito o una oveja, con 4 ovejas más. La pena de muerte no estaba establecida para aquel que tomara una oveja o una vaca o un corderito de su prójimo, pero sí la restitución. El restituir el daño sí estaba fijado por la ley. Y para el caso de terneros u ovejas eran 4 tantos más. Es decir, no solamente que te la tomé, sino que me la comí. Y ahora, como me la he comido y ni siquiera te lo he dado a probar, te devuelvo 4 gallinas. ¿Cuántas veces se encuentran gallinas en el patio? Estaba bueno el seco y la vecina buscando a la gallina. Ya sabe cuánto tiene que devolver. ¿Cuánto? 4, por lo menos mándele 4 presas. Mi amado hermano, David sabía obviamente parte de esta imposición de la ley. Ahora, dice la Escritura, versículo número 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa. Y mira, él lo estableció correctamente y no tuvo, ¿qué cosa? Ahora, algo muy peculiar que sería importante resaltar, es que cuando un hombre, hablando de un hombre que conoce a Dios, pero que al mismo tiempo, por razones, diríamos así, de pecado, se aparta o camina a distancia, por lo general suele juzgar a otros de una manera más severa
que en su propia condición. ¿Qué es lo que trato de decir? Que cuando un hombre está en pecado, suele ver el pecado de otros como algo más maligno que su propio pecado. Y en ese sentido nos constituimos como jueces de los demás. Hay un texto que quisiera de manera adicional leer en el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo número 6. Verso número 41. Hay un texto ley, un texto de cajón, como se suele decir, que nunca va a pasar por alto. Y esto tiene aplicación, sobre todo en la vida de los creyentes. ¿Lo tiene? Verso 41. Lucas 6, verso 41 nos dice, ¿por qué miras? ¿Lo encontró ya? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga, dice ahí, ¿de qué? Que está ¿en dónde? En tu propio ojo. Ahora, qué importante, quiero rescatar de esto la condición del uno y del otro. ¿Qué es lo que tiene el hombre que juzga? ¿Qué tiene? ¿Una paja? ¿Qué es lo que tiene? Una viga, un madero entero. Eso revela la condición de pecado en la que él se encuentra, es decir, superior a la que podría tener cualquier otra persona a diferencia suya. Eso me hace en todo caso ser más severo con aquel que comete ofensas, diríamos así, soportables, que a los propios pecados que yo mismo estoy cometiendo. Podría decirse que alguien que en el caso de David, que ha cometido adulterio y asesinato, mire, él mismo, habiendo eliminado a un hombre y habiendo acostado con la mujer de su prójimo, él mismo, a sí mismo, no se juzgaba digno de muerte. Pero cuando se enteró que a alguien se le defraudó con una corderita, ¿a dónde lo mataba? A la muerte, dice. Que muera porque se robó una ovejita. Y yo que he dado muerte. Y yo que cometí adulterio y por la ley merezco la misma sanción. Para él su pecado no tenía la proporción o el desnivel de la magnitud de la gravedad. Para él, pero para Dios sí. Amados hermanos, cuando retomamos el texto en 2 de Samuel capítulo número 12, en el versículo número 6 termina diciendo David, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Verso 7. Ahora, expuesto el problema, Natán va a confrontar ¿a quién? Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor. Y aún, ¿qué más le dio? Las mujeres, no una, las mujeres de tu señor en tu seno para que duerman contigo. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuere poco, te habría, ojo, te habría añadido mucho más. Es decir, tú lo tenías todo. Y si algo querías, me lo hubieras pedido y yo te lo hubiera dado. Quería más mujeres. No es que Dios le iba a proveer más esposas. Dios ya había determinado en su palabra cuántas mujeres podía tener el hombre. ¿Cuántas?
¿Cuántas? Una. Pero aún así, David tomó más de una. Recuerda que, y esto hace un tiempo atrás siempre lo recalcaba en muchas enseñanzas, Dios tiene por su palabra una sola sentencia. Pero Dios en su voluntad puede obrar de dos formas. Ustedes, algunos se acordarán de esto. Puede actuar mediante su voluntad soberana, pero también puede actuar bajo su voluntad permisiva. En la voluntad soberana, esta palabra determina el todo del hombre. Es decir, yo te dije aquí por algo sí y es sí. Yo aquí te dije por algo no y es no. Y obviamente no me pidas algo que por mi palabra no te lo puedo dar. Es la voluntad soberana. Dios nos dice no matarás. ¿Y qué debo de hacer yo? No, Señor, un poquito nomás déjame matarlo. No. No se puede matar. ¿Me explico? No cometerás adulterio. No, pero con una nomás ya. Unita. No. Es la voluntad soberana. Dios te dice, anda y predica mi palabra. ¿Y qué tiene que hacer el hombre? Ir y predicar. No, pero ahorita no, el otro año. No, predica mi palabra. Hazlo a tiempo y fuera de tiempo. Es su voluntad soberana. Pero adicional a la voluntad soberana de Dios está la voluntad permisiva. En la voluntad permisiva, Dios, óigalo bien, Dios, sí, de alguna manera aprueba, entre comillas digo esto, lo que el hombre anhela y desea. El hombre, no Dios, el hombre. ¿En qué casos? Por ejemplo, en el caso de Abraham, por ejemplo. Voy a poner esta situación. Abraham quería, ¿qué cosa quería con toda su alma Abraham? Un hijo. Y él quería ese hijo. Y cada vez que tenía un encuentro con Dios, le pedía a Dios, ¿qué cosa? Un hijo. Y Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Y él dijo, perfecto. El hijo que tú me lo has dado, sí, va a venir. Perfecto, lo recibo. Y creyó, dice la Biblia, cuando Dios le prometió esto. Y le fue contado por justicia. Pero como pasó el tiempo y el hijo nada que venía, es decir, faltó paciencia ¿en quién? En Abraham. Hizo un pacto con su mujer y terminó acostándose ¿con quién Abraham? ¿Con quién? Con su criada, Agar. E hizo o puso en práctica una costumbre en ese entonces pagana. ¿Para qué? Para tratar de qué cosa. De que la promesa de Dios se cumpla a través de una costumbre, no a través de la palabra de Dios. Y le nació el hijo. Pero Dios le dijo, no, ese no es el hijo que yo te quería dar. El hijo que te quiero dar tiene que venir por medio de tu mujer. He ahí un ejemplo de la voluntad permisiva. Dios no se le apareció y dijo, ¿qué vas a hacer, Abraham? ¿Por qué te vas a acostar con esta mujer? No, Dios simplemente vio el asunto y lo mismo que pasó con ¿quién? Con David. Lo mismo pasó con David. Dios no se le apareció, no le dijo, ¿así qué vas a hacer? Sí, cuidado, ¿por qué vas a subir en ese hotel? ¿Por qué vas a tomar ese dinero? No, Dios, mi amado hermano, nos tiene que enseñar a nosotros sí, a desarrollar todo lo que en tiempos, diríamos, de refrigerio nos estamos llenando. La vez pasada yo mencioné una expresión que la rescaté de otro predicador que decía, muchos hombres no pecan porque no tienen la oportunidad de pecar, porque si la tuvieran, pecaran. Muchos podrían llenarse la boca y decir, yo jamás voy a caer en adulterio, yo jamás voy a robar, yo jamás voy a tomar esto, yo jamás voy a golpear a alguien. ¿Cuántos están seguros de que nunca lo harán? Ya visto de una manera práctica, todo el mundo me dirá, amén, hermano. Usted se ve robando algo. Usted se ve cogiendo lo ajeno. Usted dirá, no, jamás, hermano. La integridad, la honestidad. La pregunta es, ¿qué pasaría si se ve en un apretazón económico extremo, donde sus hijos no tienen qué comer y usted
de alguna manera es puesto en una situación donde se le da dinero a que lo maneje a gran escala y en casa muriéndose de hambre. Bueno, pero un poquito, luego lo devuelvo. Muchos dirán en otro escenario, hermano, yo jamás voy a cometer adulterio. Perfecto. El día que yo lo vea, diríamos así, en un cuarto solo con una mujer desnuda y usted salga corriendo, yo le digo, perfecto, usted es un hombre de palabra, un hombre de integridad. Muchos no han pecado en cosas tan cuestionables o señalables de la Biblia porque Dios nos libra de esas oportunidades de pecar. Por eso es que el Señor Jesús advertía a sus discípulos, oren a Dios para que el Señor no los meta o no permita que vengan, ¿qué cosa? A sus vidas. Tentaciones. Muchos se creen fuertes y valientes, sí, frente a diríamos, a las cosas más visibles que el mundo comete y que son cuestionables como pecado. Pero muchos también, mi amado hermano, bien pudieran caer simplemente porque cuando se les presenta la oportunidad no saben cómo manejar la situación y terminan ofendiendo y terminan, sí, de alguna manera apartados de la gracia. Yo le pregunto, ¿usted se hubiese imaginado a David cometiendo adulterio? ¿Usted se hubiese imaginado viendo a David planificando un asesinato de un hombre inocente? Jamás. Jamás. Me imagino que si usted hubiese visto a David matando al gigante, usted hubiera dicho, este es mi amigo fiel y nunca me voy a apartar de su lado. Caminaré así con él porque este hombre es de fe. Y hubiese caminado con él toda su vida. A mí me ha tocado caminar con gente de Dios, pero al mismo tiempo he visto cómo esa gente que me ha rodeado, que es de Dios, se ha caído de bruces. Y luego cuando uno habla con ellos y trata de hacerlos recapacitar, yo no me explico y digo, Señor, pero ¿por qué tan duro? Si era mi compañero, así como lo fue Pablo y Silas, o Bernabé y Pablo, así eran muchos amigos míos, en la fe cristiana. Pero hoy por hoy, muchos de ellos están en el mundo. No supieron manejar las crisis. David no supo manejar esta crisis. No supo manejar esta situación para poder de pronto hacer relucir lo que él era en Dios. Claro, se descuidó. Claro, no estuvo donde Dios lo quiso tener. No estuvo apercibido. Se quedó en el palacio. La ociosidad, creo yo que fue, o la vagancia fue el primer pecado que David cometió. Todo esto, mi amado hermano, ahora Natán le hace ver a David, le dijo, si tú algo querías, David, me lo hubieras pedido, le dijo el Señor, que yo te lo hubiera dado. ¿Quieres dinero? Estás hasta aquí de las deudas. Pídele a Dios. Él te puede sacar de ese atolladero. Pero claro, es verdad, tienes que buscarlo. Tienes que buscarlo. Dios no es, mi amado hermano, si el bombero cada vez que se te quema la casa. Dios está interesado en ir en tu rescate, sí, pero el rescate de Dios es un rescate permanente. Ojo, permanente. ¿Qué es lo que quiero decir? Dios quiere rescatarte cada día, no cuando estás, con la crisis encima. Las crisis las vas a tener, pero como estarás siempre, diríamos, acostumbrado a confiar en Dios cada día, cuando venga una crisis más grande, tu confianza seguirá siendo la misma, porque el Dios que te sana la gripe, te sanará el cáncer. ¿Me explico? Si Dios puede proveerte $1 para que puedas comprar ese día que no tenías el litro de leche, te puede proveer los 1,000 para que pagues esa deuda que de pronto por mala cabeza, la tuviste que adquirir. Dios quiere rescatar tu vida permanentemente, no solamente como los botones de pánico que hay. Usted ha visto en los centros comerciales, en caso de incendio, rompe el vidrio y jale la palanca o active en todo caso la alarma. Tú no puedes caminar por la vida
que en todo tu recorrido existan esas alarmas de pánico, porque llegará un momento en que sí, vendrán situaciones difíciles y cuando busques el alarma no vas a encontrarla. Dios a veces callará, a veces se tapará los oídos y aún hasta sus ojos para poder ver qué hacemos en los momentos de prueba y tentación. Porque a todos el Señor nos tiene que hacer palpar situaciones como esta. Esto nos ayudará a madurar en la fe. Y Natán le hace saber a David, el Señor te habría añadido mucho más. Verso 9. Y ahí toma la ilustración. ¿Qué ilustración? Acerca de las corderitas, del hombre rico y el hombre pobre. ¿Quién tomaba el lugar del hombre rico aquí? ¿Quién tomaba el lugar del hombre pobre? Urías. ¿Quién tomaba el lugar de la corderita? Ay, que verdad que estamos apercibidos de todo. ¿Por qué pues, verso 9, tuviste en poco? Y mira cómo empieza Dios a recriminarle su pecado. ¿En qué tuvo en poco? Esa es la base para no pecar. Para no pecar, ¿cuál es la base? La palabra. ¿Por qué tuviste en poco? Dice ahí la palabra de Jehová. ¿Y qué decía la palabra? No cometerás. Esa era la palabra. Haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada. Ahora, qué interesante. ¿A quién le está imputando el homicidio de este hombre? A David. Pero como que si David lo hubiese hecho con sus propias. ¿Y fue así o no fue así? Bueno, en la práctica no. Pero ¿quién dio la orden para que sea así? Mira de qué manera muchos pecados que a veces uno dice, pero si yo no dije nada, yo solo le dije nada más tal cosa y ahí fue que le cayó a golpe. Nada más, pero yo no le pegué, hermano. Yo no le pegué. No necesitas cometer el acto como para decir eres el responsable de ese acto. Basta con una palabra, con mañosidad, con mala intención para poder crear aún hasta un hogar, hasta una ruptura, una división. Mi querido hermano, Dios le hace saber a David en detalle. Ahora, qué importante, porque esto revela de que Dios siempre lo estuvo, ¿qué cosa David? Lo estuvo viendo. Diría cualquiera, yo no creo que Dios me haya visto ese día que me desvié antes de ir a mi casa, me viré y me fui por esta acá y vine por allá y después al rato aparecí. Y cuando llegaste a la casa, ¿de dónde viene, amor? Del trabajo. Del trabajo que vengo. O a los muchachos. Saliste uniformado con la mochila, así, chao mamá, con beso, con desayuno, porque la mamá te despide bien, ¿verdad? ¿A cuántos los tratan bien en cuando los envían a la escuela o al colegio? O aún hasta la universidad. Y el muchacho sale, sí, mañana, hoy hay investigación. Y en la mochila lleva los pupos, lleva el equipo. Y se desvía. Amados hermanos, Dios estaba mirando a David en detalle. Le dice en el verso 9, a Urías Eteo heriste esa espada, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Verso 10, la sentencia. Por lo cual ahora no se apartará jamás, y esta fue la sentencia, diría más dura. No se apartará jamás de tu casa, de tu casa. ¿Qué cosa no se iba a apartar de su casa? Y es verdad. Con el tiempo morirán los hijos de David. No solo el de Betsabé, sino también los hijos se matarán entre hermanos. Por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres, es decir, tus esposas,
delante de tus ojos y la daré a tu prójimo. ¿Sabe cuál fue el que se acostó? Uno de sus hijos, con la propia esposa de David, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? Tú hiciste esto en secreto, yo te lo haré en público. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Verso 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Ahora bien, y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero habrá una sentencia peor, sí, diríamos que la muerte. ¿Quieres saber cuál es? El próximo día viernes lo estaremos averiguando con la ayuda del Espíritu Santo. Recuerda, solo un texto tengo para ti. Sí, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Que espero que el Señor haya podido hablar, sí, a tu corazón. Aleluya. Oremos. Señor, agradecido nuevamente estamos por tus misericordias.